1 de Pedro capítulo 5 verso 2 dice: apacienten la grey de Dios que está entre ustedes, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. Este mensaje es un mensaje pastoral, de instrucción, es un discipulado. Y dice que los que cuidamos de la obra, no cuidamos por fuerza, amén, sino que debe de ser algo voluntario, no por ganancias deshonestas, sino con mucho ánimo o con ánimo pronto, y no teniendo como señorío, amén, porque la iglesia es de Jesucristo. Amén. Y luego dice que seamos ejemplo de la grey. Amén. Gloria al Señor. Puede tomar su lugar ahí glorificando al nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. La enseñanza que usted va a estar escuchando el día de hoy, mi hermano, es una enseñanza de mucha bendición. Quiero ir despacio. Amén. Quiero ir muy, pero muy despacio para que podamos entender el mensaje de la palabra de Dios. Amén. Gloria al Señor. Amén. Entonces, es importante instruir hoy a la iglesia. Muy, muy importante. Uno de los problemas, hermano, que estamos mirando hoy en día es que el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. Oseas capítulo 4 versículo 6 lo dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y el día de hoy vamos a estar hablando bajo el tema desenmascarando el espíritu divisionario, que es un tema muy, muy poderoso, amén, para que tomemos nota y estemos muy atentos a lo que Dios habla. Entonces, vuelvo y repito, hermano, que uno de los problemas en los que nos encontramos muchas veces alrededor de todo el tiempo la iglesia, y el verso que leímos ahorita también en Oseas 4:6 lo dice, que el pueblo del Señor fue destruido. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón todo el pueblo está aquí? Por falta de conocimiento. Gloria a Dios, amén. El diablo gana ventaja cuando la iglesia es ignorante. Cuando una persona es ignorante, cuando una persona desconoce ciertas cosas acerca de algo, eso significa que es ignorante. Amén. A algunos no les gusta escuchar la palabra ignorante, pero todos somos ignorantes respecto a algo. Yo soy ignorante respecto a la mecánica. Yo no sé respecto a la mecánica. A su nombre. Y todos somos ignorantes en ciertas cosas, en ciertos temas. Amén. Y muchas veces somos ignorantes respecto a las escrituras de la palabra de Dios. Somos ignorantes a muchos temas. Desconocemos muchas cosas y es donde el diablo gana ventaja. ¿Estamos aquí? Quiero que anote, mi hermano, como buen discípulo, anote lo que el Señor hable a su vida. Dice 2 de Corintios capítulo 2 versículo 11. Diga conmigo: para que el diablo no gane ventaja alguna sobre nosotros, amén, sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Tú y yo no debemos de ignorar cómo el diablo trabaja. A su nombre. Tú y yo tenemos que conocer cómo trabaja nuestro adversario. Si queremos subirnos al ring con un peleador, tenemos que estudiarlo. Tenemos que conocerlo. Ningún boxeador se sube al ring con un oponente al cual no ha estudiado. Tiene que conocer cuáles son sus fintas, sus amagos, sus golpes más letales, y tiene que cuidarse. Y tiene que entrenarse para eso. A su nombre. Entonces el diablo gana ventaja sobre muchas personas porque ignoran sus maquinaciones. Ignoran sus formas de ataque. A su nombre. Y vamos a mirar cómo el diablo empieza a operar. Entonces vamos a mirar cómo el diablo empieza a operar. Una de las formas que él tiene, más común, tiene muchas formas, pero una de las formas o las fórmulas secretas, por eso vamos a hablar de desenmascarar este adversario, es que una de las formas que él tiene más común es trayendo desunión. Diga conmigo: desunión, deslealtad, chismes, contiendas, discordias y divisiones. A su nombre. Entonces, vuelvo y repito, una de las formas más comunes es que el diablo usa es trayendo desunión. Diga conmigo: desunión, deslealtad, chismes. ¿Habrá algún chismoso por aquí? ¿Habrá uno? Contiendas, discordias y divisiones. Diga conmigo: divisiones. Divisiones, amén.
A veces el diablo trae divisiones, hermano. Ahorita vamos a mirar cómo funciona eso, pero él trae divisiones, discordias, contiendas, muchas veces dentro del matrimonio, en la familia y en la iglesia. Cada vez que usted escuche la palabra división, tiene que entender que detrás de la división hay un adversario, hay un enemigo, a su nombre. Y es el espíritu que vamos a desenmascarar esta noche. ¿Cuántos me ayudan a quitarle la máscara, hermano? Gloria a Dios, amén. Entonces, gloria a Dios. Hay un dicho, hermano, en el mundo que dice divide. ¿Y qué dice? Una vez más, ¿qué dice? Divide y vencerás. A su nombre. La única manera de destruir un reino, la única manera de destruir a alguien, una compañía, un negocio, una familia, una iglesia, a su nombre, es a través de la división. Por eso el que escribió ese dicho, hermano, yo no sé si lo hizo influenciado por el diablo, pero él dice: divide y vencerás. ¿Estamos aquí? Un reino, hermano, un reino, un poder, una fuerza, en este caso, mi hermano, algo que es fuerte, la única manera de destruirlo es trayendo divisiones. Mateo capítulo 3, verso 24. Gloria a Dios, amén. Gloria al Señor. Mateo capítulo 3, versículo 24. Jesucristo mismo empezó a enseñar. Y él dijo en esta palabra: si un reino está dividido contra sí mismo, la división contra sí mismo, ese reino no puede permanecer. Ese reino no puede avanzar. Escuche, si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer de pie. Y aun si el mismo diablo se levantara contra sí mismo y se dividiera, él mismo no puede permanecer, sino que llegó su final. A su nombre. Entonces, el diablo, que el Señor lo reprenda, es un enemigo que aún del diablo la gente sabia puede aprender. Puede aprender dos cosas. A su nombre. Número uno, puede aprender que el diablo es persistente, no se cansa. Su nombre. Él no te destruyó ahorita, pero dentro de 5 años vuelve y regresa a ver cómo estás. Es persistente, es perseverante. Él sabe que la perseverancia tiene un poder tan grande que la gente que hace las cosas de continuo alcanzan los retos, los desafíos y las victorias. Y él sabe que si le pega el ojo a alguien y va perseverando, muchas veces lo termina destruyendo porque es persistente. Otra cosa que el diablo tiene es que es muy unido. A su nombre. No es que le estemos echando al agua al diablo, pero él conoce estas cosas que son para la iglesia, pero él las practica. Él es muy unido. El diablo y los demonios, amén, son seres espirituales muy inteligentes que trabajan en mucha unidad y ellos no se dividen, porque si ellos se llegan a dividir contra sí mismos, llegó el final de su reino. Escuche eso. Por eso en el reino de las tinieblas ningún demonio se le pone al tú por tú al diablo, como hoy en día. La gente se levanta en contra de las autoridades. Pero todos los demonios son bien obedientes en el reino de las tinieblas. Bien sumisos. Hasta diríamos bien humildes, ¿verdad? A su nombre. Esas dos cosas podemos aprender del diablo. Unidad y perseverancia. Pero no vamos a hablar de eso. Pero sí quiero decirle que el diablo sabe que en la unidad está la fuerza. ¿Estamos aquí? ¿Está aquí la iglesia? El diablo algo quiere impedir en este tiempo. Diga conmigo, ¿qué es, pastor? Una oración de nuestro Señor Jesucristo. A su nombre. Pónganme ahí Juan 17, 21. El diablo busca impedir algo que Cristo oró. A su nombre. ¿Cuál fue la oración de nuestro Señor Jesucristo? Ahorita la vamos a mirar. Juan capítulo 17, verso 21. El Señor oró de esta manera y dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. A su nombre. Que también ellos, ¿a quiénes se refiere ellos? A nosotros, a su nombre, a su iglesia, a sus discípulos. Para que también ellos sean uno. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Cuando hay unidad, la gente se da cuenta que está Dios metido en ese lugar.
A su nombre. Cuando en el matrimonio hay unidad, la gente se da cuenta que Dios está metida en ese matrimonio. Estamos aquí. Cuando en la iglesia hay unidad, la gente se da cuenta que Dios está metido en esa iglesia. ¿Estamos entendiendo? Imagínense que el diablo tiene un interés. Y el diablo, el interés que tiene es que la oración de Cristo no se lleve a cabo. Cuando él dijo: Padre, una oración voy a hacer por mis discípulos. ¿Cuál es la oración? Que todos sean uno como tú y yo. Que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno solo. Y que también ellos sean uno, dice, que también sean uno, para que el mundo crea que tú me enviaste, y la gloria que me diste yo les doy, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos, diga conmigo, en unidad. A su nombre. En unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, y que los que has amado, y que los has amado a ellos, como también me has amado a mí. A su nombre. Gloria a Dios. Amén. ¿Qué es lo que el diablo intenta hacer hoy en día? A ver si estamos entendiendo. Amén. Dividir. A su nombre. Y quiere impedir ¿qué cosa? Quiere impedir que la oración de Cristo se lleve a cabo. A su nombre. Eso es lo que él busca, impedir que esa unidad se lleve a cabo. ¿Estamos aquí? El diablo ataca, escuche esto, si el diablo ataca a la iglesia por el frente, el diablo no tiene ninguna oportunidad de destruir a la iglesia. A su nombre. Cuando nosotros leemos la Biblia, vemos que el diablo en una ocasión, hermano, metió presión sobre la iglesia, la empezó a perseguir, hubo persecución de cristianos, y a través de esa persecución, la iglesia empezó a crecer, porque a veces la gente se acomoda. A su nombre. La gente se acomoda en un solo lugar, y a veces tienen que venir estas persecuciones para que la gente empiece a esparcirse, a predicar el evangelio. Eso pasó en el Nuevo Testamento. La iglesia empezó a estar realmente cómoda, y el diablo empezó a presionar, y empezaban ellos realmente a matar cristianos en los coliseos. Y a través de que mataban cristianos en los coliseos, incluso más gente se convertía, porque ellos entendían que la única forma de que aquella gente muriera y dejaran que sus hijos murieran en la boca de los leones es porque ellos habían creído en alguien muy poderoso. Y eso causó que la iglesia creciera a niveles impresionantes. Por eso el diablo no es tonto, porque él ya experimentó enfrentarse en contra de la iglesia. Y él sabe que a la iglesia no la puede derribar, porque el Señor le dejó potestad y autoridad. A su nombre. Si el diablo viene y se presentara ahí en la puerta, la iglesia lo saca a punta de oración. No sé si usted me entiende. ¿Estamos aquí? Pero él usa otras tácticas de atacar a la iglesia. A su nombre. Él usa otras tácticas, y las tácticas que él tiene es metiendo división dentro de la iglesia. A su nombre. Por eso en Mateo capítulo 13, versículo 23 nos habla de la cizaña. ¿Cuántos recuerdan? Nos habla del trigo y de la cizaña. El trigo representa a los hijos de Dios, fieles a Dios. Amén. Lo verdadero. Eso representa el trigo. El trigo es el que da el fruto, a su nombre. Y la cizaña es muy parecida al trigo. Solamente se parecen, pero tienen una diferencia. La diferencia es que cuando llega el tiempo de la siega, el trigo se dobla, amén, mientras que la cizaña se queda erguida, parada. A su nombre. En una ocasión un padre mandó a ver el trigo a su hijo, cómo iba, y le dice: papi, están muy bonitas, nada más que hay unas que están más fellitas, porque están caídas, y hay otras que están bien paraditas. Le dijo: no, hijo, en realidad las que tienen fruto son las que están tan cargadas de fruto que siempre están doblegadas, mientras que las que no tienen fruto, esas son cizañas, se conocen porque siempre están erguidas. Siempre hay orgullo. A su nombre. Pero se parecen, sí, pero una es amarga y la otra da buen fruto. ¿Estamos aquí entendiendo? Entonces le dice: bueno, ¿y cómo vino la cizaña? La Biblia dice que entonces llegó el diablo, amén,
y sembró la mala semilla ahí. ¿Estamos aquí entendiendo? El causante de sembrar la mala semilla, la discordia en este caso, en el campo lo refleja como una cizaña. El que siembra la mala, el que siembra la cizaña es el diablo. ¿Estamos aquí? Y luego le dicen, bueno, pues hay que arrancar la cizaña. Y el Señor le dice, no se puede arrancar la cizaña. No les corresponde a ustedes arrancar la cizaña. Es necesario muchas veces que la cizaña crezca en medio del trigo. Porque si ustedes intentan arrancar la cizaña, pueden cortar el trigo. Yo estaba preguntándole a Dios cómo es eso. ¿Cómo es? Porque es bueno arrancar la cizaña y pegar una patadita, ¿verdad? A su nombre. Pero vamos a suponer que él es trigo y su esposa es cizaña. Pónganse de pie, guerrero. Si arranco al trigo, a la cizaña, me puedo llevar entre los pies al trigo. Ándale, córrele. Se fue por rebelde, por chismoso, por contencioso. Él es la cizaña y aquí está el trigo. Y como es su esposo y está ligado, se va. Cortando la cizaña nos llevamos el trigo también entre las patas. ¿Estamos aquí? Por eso es perjudicial. Ahorita vamos a entrar un poquito más. ¿Estamos, iglesia, o como que ya con esto le puedo despedir, verdad? A su nombre. Así funciona, o así es lo que Cristo dice. Eso sí, va a llegar el día de la cosecha. Y el que va a venir con el aventador a cortar va a ser el Señor. Y luego va a separar el trigo de la paja o de la cizaña. Y el trigo lo va a recoger en su granero. Y a la cizaña la va a sacar, a expulgar y a sacar. Y la va a echar al fuego a ser quemada. Al infierno. Pero no se va a pasar esa limpieza. Lo bueno es que si estamos aquí, la cizaña se puede convertir en trigo. Es poderoso para cambiarla a Dios. ¿Estamos entendiendo? Entonces por eso a veces tiene que estar la cizaña dentro del trigo. Toda persona dentro de la iglesia, si no se cuida, puede caer en tener cizaña dentro de su corazón. A su nombre. Puede tener rasgos de cizaña dentro de su corazón, porque la cizaña hace algo tremendo cuando hacen el trigo. Yo estaba meditando la vez pasada, de que el trigo lo muelen, pero si llegan a meter algo de esa planta y se mete en el trigo, todo ese poquito de cizaña puede llegar a amargar toda la masa. Un poquito de cizaña en tu corazón te puede llegar a contaminar por completo. Por eso la Biblia dice que no crezca en nosotros una raíz de amargura, porque eso nos puede llevar a perder nuestra salvación. Voy a enseñar un poco ahorita acerca de eso. Pero a veces crece la cizaña en nuestros corazones con descontentamientos. Cuando no estamos de acuerdo con algo. Cuando no estamos de acuerdo con la visión de la casa. Cuando sucedió algo y algo se metió en nuestros corazones. A su nombre. Seguimos viniendo a la iglesia, pero ya ha habido una contaminación en nuestros corazones. Porque miramos algo, porque escuchamos algo, porque nos dijeron algo y nos sentimos y algo se metió en nuestros corazones, que es una manera del diablo plantar una cizaña. A veces tenemos que vivir con esas cosas, pero tenemos que aprender a limpiar nuestros corazones. Por eso la Biblia dice que sobre toda cosa guardada, guardemos nuestros corazones, que los limpiemos. Límpialos. Si algún día te instruyó tu líder y no te gustó y ahí estás, sí estás ahí, pero como que de repente te quiere dar algo, hermano, y cuida tu corazón de cualquier cosa que hayas oído o visto, hermano, a su nombre. Cualquier cosa que no te haya gustado y hayas pensado mal en tu corazón, ahí si lo tengo enfrente le doy una cachetada y... Seguimos, hermano. Estamos aquí. Escuche esto, hermano. Cuando nosotros hablamos de este tipo de cizaña, estamos hablando de que muchas veces el diablo usa esto para traer divisiones dentro. Ahorita voy a escuchar un poco más, pero muchas veces él usa esto para poder traer divisiones, hermano, dentro de la iglesia.
uno de los primeros casos que nosotros vamos a poner Hechos 6, uno de los primeros casos que podemos mirar es cuando la iglesia está empezando a crecer y empieza a multiplicarse el número de discípulos y los apóstoles empiezan a servir las mesas y los apóstoles dicen que es mucho el trabajo porque ellos están dejando la oración y la palabra para enfocarse a servir en las mesas. A su nombre. O sea que los apóstoles predicaban, oraban y después servían. A su nombre. ¿Por qué entonces, pastor, y usted qué hace? Yo con orar y predicar la palabra estoy sirviendo. Estoy haciendo mi parte y mi función. A su nombre. Les estoy sirviendo más a ustedes. A su nombre. Pero el trabajo en sí de servir las mesas le corresponde al cuerpo de Cristo. Y ellos empezaron a mirar eso en Hechos capítulo 6. En aquellos días, dice verso 1, como crecía el número de los discípulos, diga conmigo, hubo murmuración. Yo pensé que iba a decir contentamiento, imagínense, porque crecía el número de los discípulos. Entre más gente venía y se llenaba la iglesia, empezaron a murmurar porque ya llegó otro, ya, my God, ya llegaron más, ya estamos apretados, qué calor en la iglesia. ¿Y cómo tragan los hermanos? Hay que hacer más pupusas, hay que hacer más mole, hay que hacer más tortilla. Hay que expandir los estacionamientos. De seguro el pastor ya nos va a llamar a venir a quitar árboles otra vez. Porque creció el número de los discípulos, de los creyentes. Y en vez de contentarse, hubo murmuración entre los griegos y los hebreos. Porque se desatendían supuestamente en aquellos días las viudas que eran atendidas. Y ahí miramos el primer rasgo de desunión. Diga conmigo murmuración. La murmuración trae división. Ahorita voy a empezar a hablar eso. Porque a veces creemos que división es cuando se llevan la mitad de la iglesia, pero divididos es estar también murmurando en contra de las cosas que se hacen dentro de la iglesia. A su nombre. Murmurar por lo que se está haciendo. Hablar mal de lo que se está haciendo. Hablar mal de la visión. Es que es mucho trabajo. Es que es mucha presión. Es que son muchos días. ¿Cuántas horas trabajas en el día? 8 o 10. ¿Cuántos días trabajas en tu trabajo? 6. ¿Cuántas horas vienes a la iglesia? 3. ¿Cuántos días? 9. Entonces en la semana. ¿Y cuántas horas trabajas? 60. Ya de plano, si estás bien a caballo, pues 100. Y te quejas por nada, criatura. Es que salimos a las 10, pero ¿a qué hora te duermes con el teléfono? Y empieza la murmuración. Es que deberían de poner el servicio solamente los domingos. Es que debería de ser la visión diferente. Es que si yo fuera el pastor, bueno, levántate y sélo. No hay problema. Amén. Y empezamos a murmurar y a parlotear. Y eso creó división en la iglesia. Lo segundo que miramos de dónde viene todo esto, hermano, vamos a ir rápidamente a Apocalipsis capítulo 12, versículo 4, amén, verso 4. Dice ahí, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo. A su nombre, mi hermano. Y luego también dice el verso 5, y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono, y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 años. Gloria al Señor. Amén. Entonces, cuando miramos ahí este verso, mi hermano, donde dice que su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas, aquí se está refiriendo al mismo diablo, que el Señor lo reprenda, ya que en el cielo hubo una división. Y él se trajo los ángeles, las estrellas. Muchas veces la Biblia los representa como los ángeles del cielo, a su nombre.
Y aquí podemos mirar que el diablo, que el Señor lo reprenda, dividió el cielo y se trajo con él la tercera parte de los ángeles. A su nombre. Entonces ya miramos cómo metió división en la iglesia, pero aquí estamos mirando el verdadero origen, cómo él metió división en el cielo, amado hermano. A su nombre. Porque el diablo tiene astucia y tiene un poder de engaño. Él es el padre de toda mentira. Estamos aquí. Y él engañó a la tercera parte de los ángeles del cielo y se las llevó con él. Amén. Lo que hoy son demonios. Él causó división en el cielo, y todo lo que tiene que ver con división y con traición es producto de obras de Satanás. Escuche eso. Todo lo que tenga que ver con división y con traición viene por obra del diablo. Donde hay división está el diablo metido. Cuando los matrimonios se dividen es porque el diablo está metido en esos matrimonios. A su nombre, estamos aquí, iglesia. Entonces, hermano, el diablo causó división en el cielo, para que vea cómo ataca al enemigo. Ahorita vamos a entrar algo más. Pero también quiero que sepa, número 3, que el diablo también empieza a meter divisiones entre personas estratégicas o personas importantes dentro de una iglesia. A su nombre. Él trata de buscar, de meter contiendas, problemas, divisiones en personas que son claves en el ministerio. Hechos capítulo 15, versículo 36 dice, lo tenemos. Después de algunos días, Pablo le dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos. Pablo quería ir a visitar todas las iglesias. Vamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para que vean cómo está. Siguiente. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, que tenía por sobrenombre Marcos, pero Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, que no había ido con ellos a la obra. Momento ahí. Este Marcos, hermano, que escribió el libro de Marcos, de hecho, amén, en un tiempo se les volteó. Amén. Y Pablo se quedó con ese volteo que dio este hombre. Como que Pablo no lo tragaba muy bien, dijo, lo vuelvo a llevar y otra vez nos vuelve a dejar. ¿Verdad? No, y con justa razón, hermano, es que ya cuando te la hacen ya tiene ahí como el venado lampareado, ¿verdad? Amén. ¿A quién lo traicionan y luego le va a dar toda la confianza? Entonces Pablo, hermano, le dice a Bernabé, acuérdense que Bernabé agarró a Pablo. Cuando Pablo, hermano, era un pollito todavía, Bernabé lo agarró y Bernabé lo trajo y lo empezó a instruir y anduvo con él caminando. Eran dos hombres estratégicos para el evangelio. Eran dos grandes hombres de Dios. Pero en una ocasión se le ocurre a Pablo visitar a todas las iglesias a ver cómo estaban los hermanitos. Y le dice, pues vamos a llevarnos a Marcos. Y dice Pablo, no, todos menos a Marcos. Ya sabe por qué, amén. Pero gloria a Dios que se arrepintió este hombre y fue un gran hombre de Dios. ¿Qué sigue después? Gloria al Señor, hermano. Y hubo tal, diga conmigo, desacuerdo. Otra cosa que causa divisiones es desacuerdos. La Biblia dice, hermano, que todo lo que nosotros pidamos en oración, cuando estemos unidos orando, amén, creo que es Mateo 18, 19, que dice que si dos de vosotros se unen, se ponen de acuerdo en oración, cualquier cosa que pidan les será hecho. Por eso, el tener unidad en la oración es muy poderosa. Amós capítulo 3, verso 3 dice, andarán dos juntos en el camino sin que se pongan de acuerdo. No puede ser tal cosa. Tú y tu esposa tienen que estar de acuerdo en lo mismo. A su nombre. No me refiero al tipo de pensamiento, sino que tienen que llegar a un acuerdo mutuo. A su nombre. Y en la iglesia hay una visión establecida, donde muchas veces a las personas no les agrada. Y eso causa desacuerdo. Y tenemos que cuidar mucho lo que Dios nos dio.
la visión que tenemos de parte de Dios, nuestra doctrina, lo que practicamos, a su nombre. Y tenemos que cuidarnos de no caer en desacuerdos, hermano. ¿Estamos aquí? Porque es obra del diablo cuando sucede esto. Entonces, Hechos 15:36, una vez más, amén. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería llevarse consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le pareció bien llevárselo consigo, al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron. Diga conmigo, se separaron el uno del otro, hermano. A su nombre. ¿Qué causó ese desacuerdo, hermano? ¿Qué causó? Separación. ¿Qué causa el estar en desacuerdo con algo? Separación, que es sinónimo de división. Los dos grandes hombres que hacían temblar el reino de las tinieblas porque estaban juntos, de repente se separaron, hermano. Y uno agarró a Marcos y el otro agarró a Silas. Y ya le andaba con Silas, hermano. Escuche eso, hermano. No le parecía. Y hubo un gran desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. A su nombre. ¿Qué causan las divisiones? Los desacuerdos. Estamos aquí. Tú y yo tenemos que estar de acuerdos en lo que hacemos. De acuerdos en la línea, en la visión. A su nombre. De acuerdos en todo, hermano. Hasta por qué no ponemos el pinito de Navidad. Se le enseña, se le instruye. Y usted todavía lo anda poniendo, hermano. Ay, yo es que no estoy de acuerdo en esa doctrina. Y más que se le enseña, hermano, que no se debe de andar poniendo conejos y ahí con los huevos y ahí andan algunos. Desacuerdos, hermano. ¿Por qué? ¿Por qué el jueves de evangelización? Porque no es el sábado. Y si lo ponemos el sábado, ay, porque no es el martes. Pues ¿quién te tiene contento entonces? Y hay desacuerdos. Y esos desacuerdos causan separaciones. Cuando el matrimonio está en desacuerdo, ¿qué sucede? Hay separaciones. Y eso le pasó a estos dos grandes hombres de Dios, a su nombre, que no se dieron cuenta ni se percataron que detrás de eso estaba el diablo. El diablo metió, acuérdese, división. En Hechos 6, murmuración. Y luego en el cielo causó división. Y luego aquí estamos mirando que metió desacuerdo entre el gran hombre de Dios y Bernabé. A su nombre, iglesia. Personas, diga conmigo, personas estratégicas. ¿Qué quiere decir eso? Personas claves en el ministerio. Personas poderosas en el ministerio. A veces causan este tipo de desacuerdos entre los líderes que van al frente, y son personas estratégicas que deben de estar unidas en el mismo sentir, pero en veces, a su nombre, la gente dice, los líderes dicen, estoy en desacuerdo con mi pastor. A su nombre. Y eso causa las divisiones. ¿Estamos entendiendo? Son desacuerdos. Simplemente no me parece como usted lo hace. Y son desacuerdos. Con personas estratégicas. El diablo sabe, hermano, que no es lo mismo llevarse a una alma nueva que a alguien estratégico en el ministerio. El diablo sabe apostarle y tirarle a los altos. ¿Cómo se llaman ese juego de ajedrez? A los caballitos. Él no agarra un pioncito, él se va por el caballito, por la reina, no sé cómo va. Sí, yo no sé, hermano, usted dígame, usted era tremendo. Él sabe que con ese puede hacer estragos, hermano. ¡Fum! De repente recorre y se llevó a 5. Porque es estratégico. En el juego la clave es jugar estratégicamente. Y el diablo busca meter desacuerdos entre quienes, imagínense, Bernabé. Y luego Pablo, el gran apóstol. Dos hombres claves para el ministerio. Por eso, líder, tú tienes que trabajar de unidad en la visión.
con tus pastores, a su nombre. Yo tengo que trabajar en unidad a la visión, ligado a Dios y ligado a mis pastores. No puedo predicar otra doctrina. No puedo tener otra visión. No puedo predicarles otras cosas que no sean conforme a la palabra de Dios y lo que me ha sido revelado, porque yo estaría en desacuerdo con mi visión, con mis pastores, a su nombre, y eso causaría separación. ¿Por qué iglesias se separan? Porque caen en desacuerdos. Se independizan porque caen en desacuerdos. Ya no quiero seguir en esta doctrina. Porque miembros de la iglesia se separan porque caen en desacuerdos. ¿Estamos entendiendo, iglesia? Amén. Gloria a Dios, amén. De verdad estamos entendiendo. Entonces el diablo, hasta aquí vemos cómo causa divisiones con personas estratégicas también, a su nombre. Y también para causar todo esto, el diablo, que el Señor lo reprenda. Cuando yo diga diablo, usted dice el Señor lo reprenda. Diablo. Al diablo, amén. No. Gloria a Dios, porque a veces sentí como que, pastor, el Señor lo reprenda. No, al diablo, amén. Entonces, hermano, ¿cómo sucede este tipo de controversias, de divisiones? El diablo, él mismo causó la división en el cielo, pero en la tierra, él influencia a las personas. A su nombre, él las influencia o las posee. Acuérdese que al mismo Pedro se le metió para causar un estrago con Cristo. Lo influenció al gran apóstol. A su nombre. Y hay veces que puede influenciar hasta tu propio esposo. Claro que sí, es cierto. Vieja, ya no me gustó cómo me están hablando. ¿Nos vamos o qué? No me gusta que me estén presionando. Viejo, la traen conmigo. Porque ahí se mete el diablo, hermano, hasta con la vieja y con el viejo. A traer divisiones, controversias, a su nombre. Hasta con el que tienes a la par, hermano, el diablo lo puede usar si no se pone las pilas. Ahí es donde lo miras, hermano. Que Dios te guarde, hermano. De verdad, pastor, pues imagínate Pedro a la par de Cristo, un gran apóstol, un gran hombre. Pero de repente fue influenciado. Estamos aquí. Y de esa manera el diablo usa. Acuérdense que el diablo, para trabajar en la tierra, al igual que Cristo, hermano, necesita hombres de carne y hueso para predicar la palabra. Las almas no van a venir si tú y yo no las vamos a buscar. Él necesita obreros, hermano. Y si Dios ha hecho algo en tu vida, tú no puedes callar de lo que Cristo ha hecho en tu vida. Tú necesitas predicar la palabra, el evangelio del reino de Dios. A su nombre. Esa es la visión de la casa. No podemos estar en desacuerdo. Es que a mí no me gusta hablar. Estás en desacuerdo. Tú tienes que salir y ganar alma, porque esa es la meta de esta casa. Esta es la visión de esta casa. Y tenemos que estar unidos. No tenemos que estar criticando, sino tenemos que adoptarla y recibirla en nuestros corazones. A su nombre. Somos una iglesia de entrega. Voy a hablar un poco acerca de la visión después. Pero el diablo influencia a las personas, hermano. Vamos a poner ahí Judas capítulo 1, versículo 16, amén. Y nos vamos a ir también, gloria a Dios, amén. Judas capítulo 1, verso 16, y luego vamos a irnos al versículo 19. Judas 1, 16. Gloria a Dios, amén. Dice, ¿qué dice ahí? Estos son murmuradores, querellosos, que andan según qué. ¿Según qué? La gente que causa división, ¿cómo anda? Según la visión de Dios, ¿verdad? ¿Según qué? Sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar un provecho. Qué tremendo, ¿verdad? Judas, hermano, cuando usted lee el libro de Judas, nada más es un solo capítulo, pero Judas le pega recio a los falsos, hermano, a los murmuradores, a los que se meten y sacan a las mujercillas cargadas de pecado, a los querellosos, a los contenciosos, a los chismosos. Judas, nada más un verso, pero ¿qué si hubiera escrito más, hermano? Con uno solo, el verso 19, ¿qué nos dice, hermano? Estos son los que dice ¿qué? Los sensuales, hermano.
Los sensuales, que no tienen, escuche esto, es peligroso. Los que no tienen, ¿qué? Al Espíritu. Los murmuradores, los querellosos, los que quieren para sí mismos, para su propia conveniencia. A su nombre. ¿Estos qué causan? Causan divisiones. Un chisme, una murmuración, causa divisiones. Una queja causa divisiones. ¿Estamos aquí entendiendo? Un desacuerdo causa divisiones. ¿Estamos aquí, iglesia? Entonces, Filipenses capítulo 3, versículo 2. Esto está fuerte, pero es poderoso. Filipenses capítulo 3, versículo 2 también nos habla algo muy importante, iglesia. Quiero que lo entendamos. A su nombre. Dice, guardaos ¿de qué? De los perros. ¿No cree que está hablando de mascotas, hermano? No está hablando de mascotas. Pablo está aquí hablando de los perros, de los que habla Judas, hermano. Los querellosos, los murmuradores, hermano. Guardaos de los perros, dice. Un celo santo por aquellos que causan un estrago al cuerpo de Cristo. Por eso Cristo oró que sean uno. Y el diablo, ¿cómo quiere causar división dentro del cuerpo de Cristo? Causarle golpe al cuerpo de Cristo. Causar vergüenza al cuerpo de Cristo. Mutiladores, hermano. Es más, ahí está, mire. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros. Están hablando de los que están adentro. Guardaos de los mutiladores del cuerpo. Esos traen una motosierra espiritual para cortar los brazos, las piernas, hermano. Y si te dejan la cabeza. Son mutiladores del cuerpo de Cristo. Tumban las columnas. Guardaos de esa gente. Guardaos de los perros, dice aquí. ¿Estamos aquí entendiendo, hermano? Gloria a Dios. Yo sé que esto es extenso, pero lo quiero generalizar. A su nombre. Las personas que se dejan influenciar por Satanás operan bajo las mismas artimañas del diablo o son discípulos del diablo. ¿Cómo lo hacen? En la iglesia hablan con los que están descontentos. Ahorita vamos ahí. Hablan con los que están descontentos. Primero escuchan y de repente escuchan que alguien está descontento, que alguien está disconforme, y eso pasa a menudo. Cualquiera se puede sentir descontento. Ay, ¿por qué a las 5 de la mañana? Mucha oración, mucha evangelización. Eso es descontento. Y el diablo está así, mire. Así empieza a operar. Empiezan a mirar quién está disconforme. ¿Quién dice muy dura la predicación? Por ahí me voy a meter. ¿Quién empieza a murmurar? Demasiado tarde. Mira, yo conozco un lugar donde salen a las 8:30. En 15 minutos alaban. Abren servicio. Y en media hora predican y ministran. Y en 1 hora comen su nombre. En la iglesia buscan a los que están descontentos. ¿Y cuántos descontentos a veces están en la iglesia, hermano? ¿Cuántos están contentos aquí? Sonríe, hermano, para que no vaya a mirarlo a alguien ahí y diga, oh, ya lo miré, está descontento. Por eso usted tiene que andar hasta sonriendo, hermano, porque en su mente guardado de los perros, ¿no? Porque buscan a los que están descontentos. No me visitaron. No me toman en cuenta. Eso. Hablaron mal. Lo dijeron por mí. ¿Mande? Me miraron mal. Ese pastor no me saluda. Esa pastora nunca ha ido a mi casa. Pero te tengo 3 días a la semana aquí, criatura. Si tú no me saludas es porque tú no quieres. Si no voy a tu casa es porque no me invita. Pero ¿acaso eso es razón para apartarse de Dios?
Pero ¿qué dice ahí? Se miran o miran a los que están en descontento. Pero debemos de entender que no podemos muchas veces nosotros cambiar las cosas establecidas por Dios. No las vamos a cambiar. No vamos a cambiar la visión a su nombre. No vamos a cambiar muchas cosas que ya se establecieron. Pero tampoco debemos de estar divididos en esta visión. Tenemos que caminar y correr con la visión conforme habla el profeta Habacuc. A su nombre. Cuando venimos con otros tipos de pensamientos, debemos de decirle a Dios que nos alinee nuestros pensamientos a la línea de Él en la visión de la casa. A su nombre. Pero este tipo de personas con este espíritu empiezan a mirar a la gente que empieza a quejarse por el tiempo o por lo que se hace a su nombre. Y eso, hermano, causa que ellos se acerquen a este tipo de personas. Romanos 16, 17, vamos a leer. ¿Qué dice, hermano? ¿Qué tenemos que hacer tú y yo? Los hombres de Dios, los espirituales, ¿qué tenemos que hacer? Mas os ruego, hermanos, que se fijen en los que causan divisiones, que les peguen el ojo. No es que seamos fijones, es que tenemos que estar velando por la grey. Primero de Pedro 5. Tenemos que vigilar la grey, tenemos que ser atalayas de la grey. El pastor debe de estar vigilante, porque si no viene el lobo y se come la oveja, hermano. Los líderes tienen que estar vigilantes, porque si no entra un falso hermano, entra un falso cristiano, un falso maestro, un falso apóstol, un falso profeta. Y cuando menos se acuerda, ¡pum!, cambia toda la situación en la iglesia. Entonces dice que nos fijemos en los que causan ¿qué? Divisiones, y luego causan tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que se aparten de ellos. Todo aquel que te haya hablado mal de la iglesia, todo aquel que se haya quejado, todo aquel que haya murmurado, que haya criticado, tenga cuidado a quien le presta los oídos. Dice, apártate de ellos. Todo aquel que te incite a fallarle a Dios, a tus principios de lealtad y fidelidad, y apartarte a otro lado, apártate de ellos. Más claro ni el agua. A su nombre. Las personas que caminan bajo la influencia diabólica no son ignorantes. Escuche eso. ¿Qué más dice, hermano? Vamos a seguir. Porque tales personas no sirven otra vez ¿a quiénes? A nuestro Señor. No lo sirven, hermano. Una persona que sirve a Cristo jamás va a mutilar el cuerpo de Cristo. Nunca, nunca, jamás. No sirven a Cristo, sino a sus propios intereses, a sus propios vientres y a sus propios deleites. Y con suaves palabras y lisonjas, o sea, con palabras que te agradan a ti. Lisonja es algo agradable. No albóndigas, lisonjas. Con suaves palabras y lisonjas se engañan a quienes. ¿A quiénes? A los babies, a los ingenuos, a los ignorantes. O sea, 4:6. El pueblo es destruido por ignorancia. ¿A quiénes engañan? A los tembeleques, hermano. Los debiluchos espirituales. A los que andan como becerros recién nacidos temblando, le hacen las patitas así. A esos les empiezan a contaminar, porque ellos no se van con los de alto rango. Ellos se van. ¿Con quiénes se van? ¿Con quiénes? ¿Por qué será que conmigo no chismean? ¿Por qué será que conmigo no murmuran? No, espérese. ¿Por qué? Porque no hay ingenuidad respecto a este caso. Y ellos no van con los espirituales. Ellos no van, escuche, no van con los de alto rango de conocimiento, con los leales y los fieles. Ellos van con los carnales, con los debilitos, los que ven detrás de la manada. A su nombre. Como el espíritu de Amalek atacó el pueblo de Israel. ¿Y sabe a quiénes atacó? Pongan atención ahí atrás, por favor. ¿A quiénes atacó? A los de atrás. A los débiles. A las preñadas.
A los que no podían correr atacó este espíritu. Y Dios le dijo, pero nada más se recuperen, van a volver a pelear contra ellos. Porque este espíritu no ataca a los fuertes. Este espíritu o este tipo de personas que sirven a sus propios vientres y no a Cristo, atacan a los ingenuos, los engañan, los seducen con palabras bonitas, con palabras de lisonja, les empiezan a hablar a su nombre, hermano. Cuando empiezan a causar divisiones, se quieren llevar a las personas ingenuas, a los que no están fuertes, pero no se llevan a alguien fuerte y firme en la fe. Hermano, Dios te bendiga. Hermano, ¿dónde está? Ya ando en otro lugar. Ok. Pero como quiera somos friends. Como quiera no estamos en la church iguales, juntos. Pero como quiera seguimos siendo friends, brother. ¿O qué? ¿Me vas a cambiar o qué? Porque a veces nada más la gente es amigo en la iglesia, brother. Y afuera ya no te hablan. Y yo, ojalá que me conteste. Y no ¿por qué hablan contigo que quieren ser tu amigo y no hablan conmigo? ¿Por qué a mí me bloquean y no me reciben la llamada? Si podemos ser amigos después de la iglesia. Alábale. Ay, sí, pastor, es que yo como quiera continúo mi relación, pastor, de amigo con aquel que está esperando el momento para decirte, no, brother, aquí salimos más temprano. Aquí estamos más bien. Aquí puedes servir, no necesitas tanto. No hay más exigencia. Espíritus que causan divisiones. ¿Estamos aquí? Escuche, porque no quiero que usted sea ignorante. Si tiene amistades así, córtelas. Apártate de ellos o caerás bajo su lazo. La Biblia dice, hermano, que el sabio que se junta con sabios se habrá más sabio. El que se junta con necios será quebrantado. Será quebrantado, caerá. Su nombre. Y más si tú no estás del todo fuerte, hermano. Pero a un fuerte no le hablan. Porque un fuerte en el espíritu lo pone en su puesto, dice la pastora. ¿Estamos aquí entendiendo? Y luego dice, hermano, que con lisonjas o con palabras suaves engañan los corazones ingenuos. Los pervierten, hermano. Les hablan cosas para que ellos mismos realmente se aparten. Se levantan bajo esta influencia diabólica, hermano. Amén. No son ignorantes, le hablan a los ingenuos, a los ignorantes, a los niños espirituales, aquellos que no son firmes, y les hablan con agrado a su oído, astutamente poniendo en mal muchas veces sus autoridades, el lugar donde se congreguen. Meten chismes, contiendas acerca de la visión o de lo que se hace dentro de la iglesia. Gloria a Dios. A su nombre. Voy a terminar ya aquí. Este espíritu que divide las iglesias comienza de esta manera. Por ejemplo, las personas dicen palabras como, ahí no te valoran, no te toman en cuenta. ¿Acaso Dios no te puede usar a ti también? ¿Acaso solamente por boca de ellos habla Dios? ¿Acaso no también por boca de nosotros que somos hijos? ¿Quién viera tu dolor? ¿Quién? Por eso no te tienen compasión, no te aprecian, no están contigo, no te valoran. Y ellos mismos toman una actitud de víctimas. Lo que buscan es que caigas en rebelión. Te voy a dar un ejemplo, 2 de Samuel 15:14, vamos a leerlo y terminamos. ¿Estamos aquí entendiendo? Escuche eso, hermano. Vamos a mirar cómo opera este espíritu. Palabras de con lisonjas. Aquí miramos el ejemplo de Absalón. Amén. Aconteció después de esto que Absalón, en el versículo 14, se hizo de carros, se hizo de caballos y de personas, amén, hombres. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta. A cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón llamaba y decía, ¿de qué ciudad eres? Y él respondiendo, tu siervo es de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas. O sea, dime, me siento cansado.
Quisieras descansar, ¿verdad? Es que te cargan mucho. Tus palabras son buenas, ¿verdad? En mucha iglesia, ¿verdad? Estás descuidando tu trabajo. Tus palabras son buenas. Y justas aparte. ¿Estamos aquí, iglesia? Pero ojalá no tiene quien te oiga. El pastor más días te va a poner si le dice que estás cansado. Y te va a meter presión. Porque no te entiende. No, es que te quiero formar a depender de Dios y aumentar tu fe. Aumentar tu fe. Que no te limites. Que tú puedes hacerlo. Si se te dice es porque puedes. Su nombre. Pero hay el baby, no tiene quien lo escuche el baby. De parte de los líderes no hay quien te oiga. Siguiente. Y decía Absalón, ¡halo! ¿Quién a mí me pusiera por jefe tuyo? Yo te lideraría mejor en sí. Yo estaré delante de ti. Yo hablaré por ti. Sí, yo estaré delante de ti por juez. Para que vinieses a mí y yo te escucharía. Los que tienen pleito contigo y en tu negocio, oh, yo te haría justicia. Qué tremendo. O sea, quieren quedar bien y agradar al oído de aquellos que le escuchan. Con suaves palabras. ¿Y luego qué dice? Y acontecía, cuando alguno se acercaba a inclinarse a él, él venía, se inclinaban, y él dice, no te inclines, véngase para acá, lo voy a apapachar. Extendía la mano, lo levantaba y lo besaba. My God, hermano. Qué mayor amor, ¿verdad? Eso, mero. ¿Quién te escuchara a ti? Un besito ahí en la frente, ¿verdad? Imagínese la gente cómo se quedaba, hermano, que este varón los agarraba y hasta los besaba. Y no te inclines, ven acá conmigo. Tienen labia. No son ignorantes. Tienen labia, tienen astucia, tienen maña para envolver a la gente. ¿Quién te toma en cuenta? Pero si tú estuvieras conmigo, yo te tomaré en cuenta. Siguiente. De esta manera hacía con todos los israelitas y venían al rey a juicio y así robaba el corazón de la gente. Cuando una persona tiene eminencia, cuando una persona tiene labia, cuando una persona habla con este tipo de palabras, roba el corazón de la gente. Ya la gente ya no sigue a Dios. Ya no están contentos con quien los pastorea y quien los liderea. Les roba el corazón y termina llevándoselos, apartándolos de la verdad. Porque les roba el corazón. No estamos aquí por nadie más que por Cristo. Él es el que debe de ser nuestro todo, mi hermano. Te voy a leer solamente un versículo en Efesios capítulo 4, versículo 11. Efesios 4:11. Dios deja pastores, amén. Los 5 ministerios para la edificación del cuerpo de Cristo. El versículo 12 dice, a fin de enseñarte a madurarte para la obra del ministerio, para la edificación de la iglesia. Versículo 13. Hasta que todos lleguemos, diga conmigo, a una gran unidad. Todos seamos unidos en Dios. Una unidad en fe, en conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El 14 dice, aquí está clave, para que ya no seamos niños fluctuantes. Acuérdate que solamente aquellos ignorantes, ingenuos, son seducidos. Pero por eso tenemos que crecer. Para que no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera, por todo viento de doctrina, por estratagemas o artimañas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Su nombre. Por eso ves que es necesario crecer espiritualmente. Porque si tú no eres firme espiritualmente, alguien te puede lavar el cerebro, te puede poner en contra a su nombre, te pueden meter descontentamiento, te pueden meter pleitos, te pueden meter en contra hasta de uno.
Vive Dios a su nombre. Pero dice el 15, sino que siguiendo la verdad. Esto es la verdad. Por eso me gusta enseñarte con Biblia. Siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor en esta hora?